Ahí va. Bueno, una cosa importante para esta primera clase, esta primera grabación, es que no dejen de comentar qué tal es la calidad del audio, ¿sí? Yo el primer año grababa con un audífono celular que se escuchaba bien, pero se saturaba mucho. El año pasado cambié a grabar directamente de la compu. Eso funciona bien, salvo que tiene un poco más de reverberancia y que cuando me alejo de la compu van a ver que se va a escuchar mucho más despacio. Entonces, como yo trato de no quedar acá parado todo el tiempo, a veces va a pasar que el audio sube y baja. Entonces, cuando vean el primer video, traten de mirarlo cuando lo suba, a ver si me dicen que se entiende, no se entiende y demás, y así vamos ajustando. Porque todo el tiempo es una constante puesta a punto para tratar de mejorar las clases de clase a clase y de año a año. Por eso está bueno que el feedback, si bien me reinteresa el feedback de fin de año, que es como más global de la materia para los años siguientes, también me sirve mucho que cualquier comentario, crítica, mejora, sugerencia la hagan lo antes posible, así la podemos aplicar y pueden beneficiarse de las consecuencias. Hoy vamos a hablar, en la primera clase vamos a hablar sobre qué es la biología, vamos a hablar de temas de biología en sí, sino qué es la biología. Y las siguientes clases, la clase que del jueves va a ser una clase sobre, bueno, qué es la vida. Como veremos ahora, la biología tiene que ver con la vida, y por lo tanto, para poder entender qué estudia la biología, vamos a tener que tratar de entender qué es la vida, que nos parece fácil. Y después nos vamos a meter en una serie de clases, o las van a ver, en este caso, por video, que habla sobre, bueno, los bloques de construcción de la vida, ¿sí? Entonces, en nuestra materia de biología, vamos a hablar un poquito de física, vamos a hablar un poquito de química, nada de la profundidad con que después lo van a ver en las respectivas materias, pero como para poder entrar después a la química de la vida, que es fundamental para conocerla, para entender un poco cómo funciona la vida. Y además vamos a ver dos clases, una sobre una breve y muy escueta historia de la biología. Y vamos a hablar sobre, un poco siguiendo la clase de biología, sobre los principios integradores de la biología, las teorías integradas de la biología, que son la teoría celular y la teoría evolutiva. ¿Sí? Y lo vamos a ver en un contexto más histórico, no vamos a desarrollar mucho sobre esas teorías, pues después la vamos a ir viendo un poco a lo largo de toda la cursada, y porque después hay materias específicas al respecto. Teoría celular y teoría Evolutiva. La teoría celular es la teoría que dice que todos los seres vivos están compuestos por células, que la célula es la unidad de lo viviente, y la teoría evolutiva dice que todos los seres vivos descienden de otros seres vivos con un proceso de descendencia con modificación. ¿Sí? Ahora, para hablar de biología, lo primero que tenemos que ver es qué es la biología. Bueno, la biología es una ciencia. Y entonces, si yo defino una palabra con otra palabra, eso solo tiene sentido si defino qué es la otra palabra. Entonces, ¿qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es una ciencia? El estudio de algo. ¿Qué más? ¿Otra opción? un método. Un método. Una disciplina que estudia el funcionamiento del mundo. Sí, eso sería una ciencia. A veces uno puede estudiar el mundo, pero también puede estudiar otras cosas. Puede estudiar la sociedad humana, puede estudiar el pensamiento humano. En cierto modo, los humanos somos parte del mundo, con lo cual casi cualquier cosa con la que podemos interactuar forma parte del universo y por lo tanto esa definición sería correcta. Aunque en general tendemos a hacer una especie de separación entre lo que es producto de la mente humana o de la civilización humana, ciencias sociales, humanísticas, y lo que es producto del mundo natural. Esta separación es bastante artificial, pero como siempre podemos pensar que como el ser humano, como entidad biológica, es relativamente reciente en la historia del planeta, en la historia de la vida en este planeta,
uno puede pensar lo natural como todo aquello que venía pasando antes de que llegara el ser humano, y bueno, entonces hacer una separación o poner un punto de separación entre las humanísticas sociales y las ciencias naturales. ¿Conoces a Lucy? El Pithecanthropus homini. ¿Qué tan antiguo es? Bastante. 10, 15. No me acuerdo. No voy a hablar de evolución humana, van a hablar harto dentro de muchos años en evolución. Lo importante de la ciencia es que la ciencia, lo principal, como consideré, que es una metodología, ¿sí? Es un método, una manera de hacer las cosas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la ciencia como metodología y después vamos a hablar de algunos conceptos básicos que tienen que ver, que son casi conceptos de lógica, que tienen que ver con los tipos de inferencia. ¿No? ¿Qué quiere decir deducción? Que es una palabra que probablemente ya hayan oído nombrar. Inducción, que quizás hayan oído nombrar. Y abducción, que es poco probable, salvo que hayan tenido algo de filosofía de la ciencia, que hayan oído nombrar. Y después, en base a eso, vamos a hablar del método hipotético deductivo, que es el que comúnmente se lo llama el método científico. ¿Sí? El método hipotético deductivo es un método científico, no es el método científico, pero es probablemente uno de los que más se emplea en algunas de sus variantes, es el que típicamente se enseña cuando uno hace la introducción a las ciencias, y es el que probablemente más van a criticar en el momento en que tengan alguna clase sobre filosofía de las ciencias. Vamos a definir y vamos a dar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la biología? En principio, es una palabra. ¿Sí? Como muchas palabras en las ciencias, es una palabra que se compone de raíces. Yo voy a hacer bastante énfasis a lo largo de todas las teóricas en las raíces de las palabras. No porque ustedes tengan que aprenderse las raíces ni hacer un curso de griego en paralelo o de latín, sino para empezar a darse cuenta de que hay una lógica en la semántica, en la construcción de las palabras y los términos científicos, que los transforma de palabras complicadas que me tengo que acordar porque me las van a tomar a abreviaturas, formas abreviadas de decir las cosas. ¿Sí? Y además les va a ayudar a entender, cuando entienden esa lógica y las raíces que la componen, les va a ayudar a entender qué puede querer decir una palabra nueva a la que nunca me había enfrentado, o una palabra a la que en realidad me había enfrentado, pero no me acuerdo qué quería decir. Entonces, biología es un término que está compuesto por dos raíces. Bio y logía. Ambas vienen del griego. ¿Sí? Bio viene del griego bios, que quiere decir vida. Esta raíz probablemente la hayan visto infinidad de veces, no solo en biología, sino en palabras como microbio, biónico, antibiótico y casi cualquier cosa, pues es una palabra que aparte de una raíz muy de moda para un montón de otras cosas, entonces van a ver mucho bio en muchas cuestiones de marketing, porque suena vida, suena natural, suena que algo que tiene la palabra bio seguramente es mejor. Entonces, tratamientos bioacústicos, biosondas, biopolímeros, algunas cosas tienen sentido y otras cosas que muchas veces en etiquetas de productos cosméticos o alimentarios no tienen nada de sentido y son solamente marketing. Y logía, bio yo seguro que se la conocían. ¿Logía qué quiere decir? Estudio, lógica. Logía viene del griego logía, generalmente se define como rama de estudio. Esta raíz la ven en casi todas las ciencias que terminan en logía, por ejemplo, geología. También está en la palabra lógica y en otros términos como en astrólogo, astrología, ¿sí? Una rama de estudio. Logía viene a su vez del verbo griego legein, que quiere decir hablar o razonar, y que a su vez deriva de la palabra griego logos, que quiere decir estudio o explicación. ¿Sí? O sea que si bien la acepción moderna de logía tiene una rama de estudio,
la base tiene que ver con la explicación, ¿sí? Y entonces, en realidad, la biología tiene que ver con la explicación, cómo estudiamos para explicar. No es un estudio descriptivo, sino que es un estudio explicativo. Yo no trato de reproducir como quien pintando un cuadro simplemente trata de generar una copia de la realidad, sino que trato de explicar esa realidad. Entonces, el estudio no es solamente una observación pasiva, sino es una observación activa. Una observación donde yo lo que veo quiero explicarlo, ¿sí? Y en general eso es cierto para todas las ciencias, donde lo que se busca no es solamente estudiar por, digamos, reconocer lo que ya está. O sea, muchas veces cuando estudia, sobre todo en los niveles primarios y secundarios, donde uno estudia cosas que ya se saben, se asocia el estudio con la incorporación de conocimientos existentes. Pero la verdadera ciencia no es aprender los contenidos de lo que ya se sabe. La verdadera ciencia es conocer lo que no se sabe, ¿sí? Buscar aquellas explicaciones que aún no se tienen. Por supuesto, entonces, ¿por qué pasamos por todos esos años de formación y estos años de exposición a contenidos? Bueno, porque para saber qué es lo que no se sabe, necesito saber que sí se sabe. Porque no me voy a salir a buscar explicaciones de cosas que ya se conocen su explicación. Y además, para aquellas cosas que no se conoce la explicación, muchas veces necesito conocer lo que sí se sabe y construir a partir de eso, ¿sí? Si no, estaríamos empezando de cero todo el tiempo. Y es por eso que cuando vienen a la universidad, ustedes tienen dos objetivos. Uno es aprender a hacer ciencia, ¿sí? Aprender a investigar, aprender a descubrir las explicaciones que no se conocían. Pero además tienen el otro objetivo, que probablemente es el que más les va a costar, que es el de incorporar todo el conocimiento existente. Llevamos siglos desarrollando conocimiento, utilizando estos métodos. Con lo cual, hay mucho por aprender. Obviamente que no van a salir ni de esta materia, ni de toda la licenciatura o el profesorado sabiendo todo lo que hay que saber. Perdón, todo lo que hay por saber, ¿sí? Pero sí tienen que saber con una base general que les permita entender cosas más avanzadas y con la capacidad de saber a dónde y cómo enterarse del resto, de aquello que necesiten saber, ¿sí? ¿Quiénes fueron los primeros que usaron la palabra biología? ¿Quiénes se les ocurre? Los griegos. ¿No? Pero la palabra en griego fueron los griegos. ¿Verdad? No. No, los griegos, pese a que algunos griegos hicieron estudios en biología, o en cosas que hoy llamaríamos biología, nunca se refirieron al estudio de los seres vivos como biología. El término lo empezaron a usar entre el siglo XVIII, distintos naturalistas, específicamente para referirse a temas asociados al estudio de los seres vivos. Entre ellos está Bourdain, Treviranus y este muchacho, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, caballero de Lamarck, más conocido por la mayoría como Lamarck, que no era su nombre. Otra cosa importante entonces es que la biología es una ciencia. ¿Qué es una ciencia? Bueno, hay varias definiciones. A la hora de buscar definiciones hay distintas maneras. La más rápida siempre es, o solía hacer buscar en Wikipedia. En Wikipedia la ciencia está definida como la ciencia, que viene del latín ciencia, que es el conocimiento, es un sistema que organiza y construye el conocimiento con un método, ¿sí? Ese método es a través de preguntas que son comparables y que tienen un método estructurado. Y la ciencia estudia, ¿qué estudia? Estudia fenómenos. ¿Qué tipo de fenómenos? Pueden ser fenómenos naturales, lo que yo le decía, la separación entre el natural, fenómenos sociales, que son estos fenómenos específicamente que en el fondo también son naturales, pero que son asociados a el ser humano y su cultura y civilización, y también estudia fenómenos artificiales, ¿no? Hoy en día hay un montón de cosas que pueden suceder
Hay un montón de dinámicas que se pueden estudiar en mundos simulados, ¿sí? In silico, en una computadora. Y esos también pueden ser estudiados utilizando el método científico. Y acá lo importante entonces en la definición de biología y de ciencia es que es un sistema. Un sistema es una serie de elementos interconectados, esa es la definición de sistema. Vamos a hablar de sistema en varios contextos distintos, pero siempre cuando uno habla de sistema habla de elementos interconectados, cuyo objetivo es el conocimiento, ¿sí? Es obtenerlo, construirlo y organizarlo. ¿Sí? Un conocimiento puede estar organizado o desorganizado. Y lo hace, en el caso de la biología, estudiando los fenómenos naturales, ¿sí? Todas las ciencias que estudian fenómenos naturales se llaman, por sorpresa, ciencias naturales, y la biología pertenece a las ciencias naturales. Alguien está acomodando la ronda. ¿En qué consiste la ciencia y el método de la ciencia? Bueno, la idea es que hay fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Un evento. ¿Qué más? Puede ser un proceso. Un fenómeno puede ser muchas cosas. Y no se caracteriza por lo que es, sino por el hecho de que lo podemos observar. ¿Sí? Lo podemos observar con nuestros sentidos o a través de algún tipo de intermediario de los sentidos. Por ejemplo, un fenómeno electromagnético que ocurre a nivel, por ejemplo, de ondas de radio, no lo podemos observar con nuestros sentidos. Pero podemos construir aparatos que detectan esas ondas de radio y las transforman en algo que sí podemos interpretar. Puede ser visual, como en un osciloscopio, o puede ser auditivo, como en una radio AM o FM, ¿sí? Entonces, un fenómeno es algo que nosotros de alguna manera podemos observar, ¿sí? Que tenemos alguna manera de interactuar con ese fenómeno para detectarlo, saber que existe y por lo tanto observarlo. Si un fenómeno yo no lo puedo observar de ninguna manera, no lo puedo describir, ¿sí? Y generalmente no sé ni que existe. Hay fenómenos que no son como tales. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La materia oscura. ¿Yo no veo la materia oscura? ¿Qué es? Es una teoría, no se sabe si existe. Se supone que es lo que compone la mayor parte del universo. Bien. ¿Y por qué se supone eso? Se supone porque todavía no se ha detectado de manera comprobable. Está desarrollado teóricamente, pero no. Bien, ¿y alguien sabe por qué se postula? Bien, uno de los motivos por los cuales se postula que hay esta materia oscura es porque las cuentas que se hacen para explicar la dinámica del universo, la dinámica gravitatoria, la dinámica de expansión del universo actual, observada, no cierran con lo que podemos ver. Entonces, una explicación posible, una hipótesis, es que existe materia que cuenta, digamos, para esas ecuaciones, pero con la que no podemos interactuar. La expansión del universo se está acelerando. Creo que sí. No, la verdad, no sé. Viste que esas cosas, dependiendo de las observaciones, van cambiando con la conclusión. Sí, sé que hasta ahora lo que se sabe es que para explicar cómo, digamos, la velocidad de expansión y un montón de otras cosas, hace falta que haya más materia que la que podemos ver.
nada está comprobado 100%. Eso es lo que tiene la ciencia. La ciencia se va adaptando a la evidencia presente. Si la ciencia, no importa cuánta evidencia haya en favor de algo, ahora vamos a hablar de qué quiere decir evidencia, algo que no pueda cambiar de ninguna manera, sin importar qué pase con la evidencia, no es ciencia, es dogma. La definición de dogma es aquel precepto que está fijado independientemente de cualquier evidencia posterior. O sea, la ciencia es la antítesis del dogma. El opuesto, lo dogmático es lo que se establece arbitrariamente y sin importar la metodología. ¿Sí? Entonces, a todo aquello que sea dogmático, por definición, no es algo científico. Que no tiene que ver con si algo es cierto o falso, o si algo es correcto o incorrecto. ¿Sí? Esas son cosas que suenan parecidas, pero son distintas. Tiene que ver con la metodología. El método científico no admite el dogma, porque el dogma no es compatible con la metodología científica. Entonces, volviendo a la materia oscura. ¿La materia oscura es un fenómeno? No. Es una aplicación, es una hipótesis. ¿Cuál es el fenómeno? Y el fenómeno sería las observaciones, de distintas maneras de observar y de medir la expansión del universo, que combinados con un modelo de cómo funciona el universo, que son estas ecuaciones, te dice, no te cierran los números, si no agregás más materia. Entonces, hay dos opciones, o existe la materia oscura, o nuestro modelo está mal. ¿Sí? Eso es lo que hacen los astrofísicos. Pero es un ejemplo de qué es lo que llamamos fenómeno. El fenómeno es algo que tenemos que poder medir y observar. A medida que uno observa fenómenos, sobre todo un fenómeno nuevo, uno lo que generalmente busca son regularidades. ¿Qué es lo que se repite? ¿Sí? ¿Qué es lo que siempre se va dando de la misma manera? La regularidad me permite pensar que hay algo que causa ese fenómeno y empezar a buscar las relaciones de causa-efecto. Es decir, ¿qué es lo que está causando? ¿Cuál es el agente que genera este fenómeno? ¿Sí? En el caso de la expansión del universo, hay una serie de principios universales que son los que explicarían que son las causas de ese movimiento de las galaxias. En un momento se planteó que si las cosas se están moviendo y se están en el universo está expandiendo, en algún momento, si vamos para atrás, tiene que haber estado todo junto en un punto. ¿Sí? Entonces, hay una causa que tiene que ver con que, al principio estaba todo junto. Y ahí empiezan los problemas. No me voy a meter mucho en la parte astrofísica. Hay muchos libros interesantes. Los de Stephen Hawking son probablemente los más interesantes para empezar a meterse en eso. Pero lo cierto es que gran parte de la ciencia es el método de tratar de establecer las relaciones de causa-efecto. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a partir de observaciones, que llamamos evidencia, y a partir de las cuales vamos a hacer inferencias, ¿sí? Para tratar de entender los mecanismos. ¿Qué es una inferencia? Una inferencia es un proceso a través del cual obtengo una conclusión a partir de lo que llamamos premisas. Las premisas son como afirmaciones básicas que pueden estar basadas en la experiencia o basadas en una afirmación, digamos, lo que llamamos una afirmación hipotética o un precepto, donde uno a partir de una afirmación puede establecer una conclusión. Hay distintas maneras de hacer inferencias, ¿sí? Vamos a ver las tres que más se relacionan con cómo hacemos la ciencia, el método científico, hipotético deductivo. La primera probablemente es la más familiar, es la que más conozcan y entiendan cómo funciona, que es la deducción, ¿no? De los creadores de Elemental, mi querido Watson, y de Sherlock Holmes sale esta idea de la deducción. La deducción es un tipo de inferencia donde vamos de premisas generales a una conclusión específica. Y tiene un formato lógico que dice que yo tengo una primera premisa, que es la premisa general.
digo, por ejemplo, todo A es B. A puede ser cualquier cosa, puede ser una cualidad, que digo que todos los individuos que pertenecen a A tienen la cualidad B. La premisa 2 es una premisa específica, ¿sí? Dice, este elemento C en particular pertenece a A, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cuál es la inferencia acá? Si todos A son B y este C es A, ¿qué puedo decir de C? Puedo decir que C, este C en particular, es B. ¿Sí? Los principios lógicos de la inferencia deductiva dicen que si la premisa 1, la general, y la premisa 2, la específica, son verdaderas, son ciertas, entonces sí o sí la inferencia tiene que ser cierta. Un ejemplo es que si yo digo que todas las aves tienen plumas, ¿sí? Esta es una inferencia tipo una premisa general. Así que todas las aves, todo A, tienen plumas. Acá B es plumas. Mi segunda premisa particular es que los pingüinos, un elemento, son aves. O sea, que pertenecen a A. ¿Cuál es entonces la conclusión de la inferencia deductiva? Que los pingüinos tienen plumas. Es lógica. Todas las aves tienen plumas, los pingüinos son aves, los pingüinos tienen plumas. ¿Esta es cierta? ¿Sí? ¿Esta es cierta? Entonces esta tiene que ser cierta. Ahora, todo bonito, siempre y cuando esta sea cierta, esta sea cierta. Pero, si una premisa es incorrecta, puede pasar que la inferencia sea incorrecta. Ojo, puede pasar. A veces uno puede sacar una inferencia correcta con premisas incorrectas. ¿Sí? Lo que no puede pasar es que uno saque una inferencia incorrecta de dos premisas correctas, salvo que estemos haciendo mal las cosas. Nunca va a pasar siempre y cuando esté la inferencia deductiva esté bien hecha. ¿Sí? Es como matemática. 2 más 2 siempre va a ser 4. Nunca va a pasar que no sea 4. Salvo en las mentes de cierta gente que no entiende la matemática o que piensa que la opinión de todos vale y entonces ellos pueden opinar que 2 más 2 es 5. Pero la verdad es como está construida la matemática, el presente matemático, y como es lógico te dice que claro, obviamente van a ver que esto naufraga rápidamente, pero a nivel lógico funciona así. Vamos a otro ejemplo. Premisa general. Todas las aves pueden volar. ¿Sí? Premisa específica. Reciclamos. Los pingüinos son aves. ¿Cuál es la inferencia? Los pingüinos vuelan. ¿Los pingüinos vuelan? No. Está incorrecta. ¿Qué está pasando? Esta premisa es incorrecta. ¿Sí? Si esta premisa fuera correcta, esta tendría que ser correcta. Entonces, como esta está incorrecta, esta dio incorrecta. Recuerden, que esta sea incorrecta no quiere decir que esta... Yo podría haber puesto en vez de los pingüinos las lechuzas, y hubiese dicho las lechuzas pueden volar, y pese a que esta es incorrecta, la verdad es que está cierta, las lechuzas vuelan. En ese caso, bueno, depende de qué quieras hacer, ¿no? En este caso, pues lo que sabes es que esta es incorrecta. Lo ideal es que las premisas sean correctas. No, igual a la hora de buscar una premisa, el paso anterior es la observación por eso mismo, para hacer una premisa más específica. No premisa. No. Hay otro término, ya llegamos. De hecho,
a nosotros en el día a día terminamos usando esto más de esta manera. Cuando detectamos que la inferencia es incorrecta, empezamos a sospechar de las premisas. ¿Sí? Entonces, otra cosa que puede pasar es que si la premisa no es general, en realidad, la inferencia puede ser incorrecta. Por ejemplo, yo digo, algunas aves pueden volar. Y después digo, los pingüinos son aves. Podría inferir entonces que los pingüinos pueden volar. Y acá el problema no es que esta es correcta, ¿verdad? O sea, es cierto, algunas aves pueden volar. Pero esta no es general. Ahí está la diferencia. Y después lo que puede pasar es que la primera premisa y la segunda premisa no estén relacionadas lógicamente. Si yo digo todas las aves pueden volar y después digo que las polillas pueden volar, podría tratar de concluir que las polillas son aves. Y esta directamente está mal construida la inferencia. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que si yo tengo dos premisas correctas, tengo que tener una inferencia correcta, hay muchas maneras de equivocarme en el camino. ¿Sí? Puede que estén mal premisas, puede que esté mal construida con la ejecución lógica. Pero acá lo que está fallando es el formato. ¿Sí? Porque yo dije que si todos los A son B y C es B, entonces, y C es A, entonces es B. Acá no estoy diciendo de que C es A. ¿Sí? Bien, esa es la deducción. La deducción toma aspectos generales, una premisa particular, y por eso es que la deducción aparece tanto en las novelas de Sherlock Holmes, donde él observa la escena del crimen, ¿sí? Y en la observación de la escena del crimen hace observaciones que qué tipo de premisas van a ser. Lo que Sherlock Holmes ve en una escena, ¿qué tipo de premisa es? ¿Estamos en la P1 o la P2? No específico. Y entonces piensa en lo general, si vos vas a un lugar y ves un charco de sangre, ¿sí? Y solo hay un charco de sangre, la premisa específica es, acá hay sangre. ¿Y la general cuál es? La general es la sangre sale de un animal. Puede ser una persona o un animal. Entonces, la deducción es donde acá hay un charco de sangre, salió de un animal cuando se lo hiere. Entonces, la deducción es que, la general, que todos los animales tienen sangre que se sabe cuando hieren, es que acá hubo un animal o una persona que fue herida. ¿Sí? Hay otro tipo de inferencia, que probablemente también lo conozcan, capaz no lo hayan visto tanto por el nombre, que se llama inducción. La inducción es al revés. Va de lo específico a lo general. Y se basa en que lo específico se observa muchas veces y siempre da lo mismo. Por ejemplo, volviendo a los animales, yo agarro un animal, lo corto con un cuchillo y sale sangre. Agarro otro animal, lo corto con un cuchillo y sale sangre. Agarro otro animal, lo corto con un cuchillo y sale sangre. Entonces empiezo a pensar, sobre todo cuando si aparte agarro un árbol, lo corto con un cuchillo y no sale sangre, que todos los animales tienen sangre. ¿Sí? Entonces, a medida que voy repitiendo la misma observación y la voy replicando, voy obteniendo cierto grado de generalización. Y esa generalización se llama inducción. ¿Sí? En este caso, a diferencia de la deducción, el grado de certeza no es siempre correcto si está bien hecho. El grado de certeza va a depender de la cantidad de observación, la cantidad de veces que repliqué la observación y la calidad de la observación. ¿Sí? Porque no es, una cosa es abrir un tajo y que salga la sangre y otra cosa es mirar a través de luz, ver que es rojo y decir, bueno, ahí hay sangre. Bueno, es una calidad distinta. Menos intrusiva,
menos violenta, pero podrías ver otra cosa roja. ¿Sí? Para poder afirmar 100% de certeza que es verdad, vos tenés que poder observar todos los casos. No. Vos tenés que tener en cuenta que el nivel, digamos, la calidad de certeza de una inferencia deductiva es dependiente de la cantidad de información con la que contás. ¿Sí? Y eso va a variar según la observación. Según las observaciones. A veces uno además puede poner una serie de relaciones causa-efecto que expliquen esa observación. Razonamientos planteados por otros individuos, Claro, que se basan en esta teoría. pero lo que pasa es que siempre puede haber otras explicaciones posibles. ¿Sí? Entonces, es cierto, la única manera de poder saber con certeza el 100% es haber podido observar la totalidad de los casos. Que en general, salvo que tenga una cantidad de casos muy reducida, nunca se puede. Se toma una muestra. La conclusión general, a medida que se repiten las observaciones individuales una y otra vez, se vuelve un hecho generalizado, en general, ¿no? Lo que se llama el sentido común o el conocimiento general, que no siempre necesariamente es correcto. Un ejemplo casi prehistórico de esto es la observación es que hoy salió el sol. Y después repetir un montón de veces todos los días de tu vida que hoy también salió el sol, y hoy también salió el sol, y hoy también salió el sol, y finalmente la inducción es que el sol, la generalidad es que el sol sale todas las mañanas. La inferencia inductiva lo que busca es determinar reglas generales, ¿no? A partir de la repetición de fenómenos, busca reglas generales. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando uno mira cómo aparecieron las primeras ecuaciones que explicaban los fenómenos de la física. ¿Sí? La física siempre es muy generosa en ayudarnos a entender el método científico, porque cuando pensás en alguien que tiraba distintos elementos de una altura determinada y medía la velocidad con que caían, uno podía, a partir de esa regularidad, tratar de determinar cuál es la mecánica causal, las relaciones causales cuantitativas que regulan esa caída. ¿Sí? En la ciencia de la biología hacemos lo mismo, nada más que muchas veces lo que tenemos para explicar es excesivamente complicado para reducirlo a ecuaciones simples. Lo intentamos igual, mucho. Por eso van a tener matemáticas. Y después, el tercer tipo de inferencia, probablemente es una palabra que no hayan escuchado, no, que es la abducción. La abducción, al igual que la inducción, va de lo específico a lo general. Pero a diferencia de la inducción, que la inducción simplemente busca la repetición y trata de armar una regla general de algo que se repite, como que el sol sale todas las mañanas, o que los cuerpos siempre caen para abajo, con estas características y con esta velocidad, dependiendo de cuánto pesa el cuerpo y de qué altura está. La abducción lo que busca es obtener una inferencia, una conclusión general explicativa, ¿sí? O sea que lo que hace es buscar la mejor explicación o las mejores explicaciones dadas todas las observaciones disponibles. Entonces, una inferencia abductiva no se queda en decir que el sol sale todas las mañanas, sino que trata de explicar por qué el sol sale todas las mañanas. El sol sale todas las mañanas porque realiza un gira alrededor de la Tierra. Una duda. Entonces, para plantear una teoría tenemos que pasar por los tipos de inferencia. Primero por una inducción antes de tener una abducción. Sí. Vamos a llevar la palabra teoría y su mal uso eterno cuando terminemos con esto. La abducción lo que hace es busca la mejor explicación posible. O sea, y lo hace a través de explicaciones. O sea, yo puedo explicar la dinámica de la caída de los objetos de una altura determinada, la velocidad, la aceleración, con una serie de ecuaciones
Y eso no explica por qué caen los objetos, en vez de quedarse flotando o salir volando. ¿Sí? La explicación va a venir por otro lado. Va a venir por la explicación de que existe una interacción entre cuerpos que se llama gravedad, que hace que se atraigan entre sí, que tiene una fuerza que los atrae. Esa es la explicación y esa es la inferencia abductiva. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Hago una observación que es que salgo a la mañana de mi casa y veo que el césped está húmedo. Bien. ¿Cuáles son las explicaciones posibles a que el césped esté húmedo? Llovió. Que llovió, que hubo rocío, un fenómeno meteorológico. ¿Es la única explicación? No, de agua porque el vecino regó. El vecino regó. Bien, quedémonos, hagámoslo en verano para que acortar un poco las opciones. ¿Llueve la noche? ¿O alguien regó? El vecino, mi hermana, mi mamá sonámbula, mi hermano con amnesia no, con, ¿cómo se llama? Con insomnio. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para poder elegir la mejor explicación? Puedo repetir la observación o seguir observando. Entonces yo vuelvo a mirar, miro un poco más y veo que la manguera está conectada al regador. Ahora, ¿cuál es la mejor explicación? Alguien regó. Puedes mirar el tiempo de ayer. Entonces, uno lo que hace es... Hay una pérdida de agua. Hay una pérdida de agua. Terrible, si te pueden preguntar. O sea, exactamente, puedes preguntar, ¿vos regaste? No, pero lo vi al vecino regando a las 6 de la mañana después de que lo despertó el gato. La intuición te puede llevar a sugerir explicaciones, ¿sí? Lo que no te va a dar es validez a la explicación. Es verdad, la intuición muchas veces te permite proponer explicaciones que por ahí no eran obvias. Pero a la hora de validar esa explicación, son las observaciones las que cuentan. ¿Sí? Entonces, la abducción, en resumen, lo que hace es buscar relaciones de causa-efecto y usa este proceso iterativo donde yo tengo una observación, busco explicaciones posibles, hago más observaciones y veo cuál de las explicaciones explica la nueva observación y la anterior. O sea, a medida que voy agregando observaciones, generalmente se me van cayendo las explicaciones posibles. A veces también aparecen explicaciones nuevas, mejores que no se me habían ocurrido antes. Lo cierto es que estos tres tipos de inferencia forman lo que llamamos los pilares de la ciencia, las tres patas del método hipotético deductivo. ¿Sí? ¿Yo puedo sacar probabilidades? ¿Esto puede pasar con 60%, esto con 20%, esto con 10%? Sí, eso en general tiene que ver con que vos de alguna manera podés transformar tu cantidad de evidencia observacional en un modelo que dice cuál es la probabilidad de haber observado, de haber hecho esas observaciones, observar esos fenómenos, dada esta explicación. Si yo veo la manguera conectada, le daría más probabilidades a que haya... Sí, pero ¿cuánto le darías? Claro, ojo con eso. Cuando uno dice, no, porque es el 50%, yo te estoy seguro del 70%. ¿Estás seguro del 70% o es tu manera de darle un número cuantitativo a una seguridad que es más bien intuitiva? Ojo con eso, ¿eh? Porque se usa mucho ponerle valores a las cosas que en realidad no están adecuadamente cuantificadas. Y ojo con pensar que porque alguien te dice estoy un 80% seguro, tiene algún tipo de validez o seguridad más de que puede que sí, puede que no. O sea, alguien decía, la ley más simple de la probabilidad es que todos tienen un 50-50. Las cosas pasan o no pasan. ¿Cierto? ¿Es correcto eso o no? Bueno, depende de qué tengas para darle valor a ese porcentaje. Y si yo, los últimos 5 días, en 3 llovió, en uno tu hermana regó y en el otro se pinchó la manguera, ahí sí tenés probabilidades.
Sí. Sí, también puedes mirar el pronóstico de tiempo. A veces el mismo fenómeno tiene múltiples explicaciones. Pero el mecanismo en cada caso es distinto. Como nos interesa saber el mecanismo, nos interesa saber cómo es que llueve, por qué sirve regar, para qué se riega, o por qué se inunda el patio. Esa probablemente sea la más importante. Bueno, entonces, ¿cómo usamos estos tres tipos de inferencia en el método científico conocido como hipotético deductivo? Básicamente, uno parte de observaciones, ¿sí? Uno observa fenómenos. Y esos fenómenos requieren una explicación mecanística, ¿sí? Explicar algo es explicar las causas, los mecanismos que determinan que ese fenómeno haya sucedido. Y para esos mecanismos usamos un método abductivo, ¿sí? Proponemos explicaciones. En el método hipotético deductivo, estas explicaciones tentativas se llaman hipótesis, ¿sí? La palabra hipótesis, una hipótesis, varias hipótesis, igual singular que plural, salvo en inglés, donde en inglés hipótesis en singular es hipótesis y en plural es hipótesis, y se pronuncia igual, o casi igual. Es la explicación tentativa que se hace a través de la inferencia abductiva. Una vez que tenemos una hipótesis o varias hipótesis alternativas para un fenómeno, lo que hacemos es usar inferencia deductiva para proponer predicciones, ¿sí? Generar predicciones basadas en esas hipótesis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si en el caso del pasto húmedo proponemos como hipótesis que alguien de la casa salió a la noche y regó, ¿qué hacemos? Bueno, pensamos, ¿qué sucede cuando alguien sale y riega? Primero, una persona lo hace, la manguera no riega sola. Y esa persona lo hizo y capaz se acuerda, ¿sí? Entonces, una predicción es que si yo le pregunto a alguien de mi casa, a la gente de mi casa, si alguien regó a la noche, y efectivamente es cierto que alguien regó a la noche, la predigo que alguien me va a decir, sí, yo regué, ¿sí? Eso es una deducción, ¿sí? El general es que alguien tiene que haber regado, y el específico es, bueno, alguien me dice que regó, ¿sí? Y luego lo que hacemos es, una vez que usamos esa deducción para generar predicciones, usamos la inducción para contrastar las hipótesis con la experiencia, lo que nos permite reforzar esa explicación o rechazarla. El método hipotético deductivo es un enfoque que es metodológico y sistemático, ¿sí? Quiere decir que se hace con un método particular y sigue un sistema específico. Es una observación que genera una pregunta. Otro ejemplo. Yo observo que cuando compré bananas, fui a comprar fruta. Y me di el lujo de comprar un par de bananas. Y por hoy se ha vuelto un lujo. Me encantan otras cosas. Y me di cuenta que hoy que compré bananas, esta semana que había comprado bananas con el resto de las frutas, se me maduró todo enseguida. Cuando estuve en mi casa me habían puesto todo blando antes de que llegue a comerlo. Cuando la vez pasada y la anterior que no había comprado banana y no las había dejado con la fruta, no se me había madurado todo enseguida. ¿Sí? Y yo me pregunto, entonces, evidentemente la observación es que cuando pongo banana con el resto de la fruta madura antes. Pregunto entonces, ¿por qué las bananas inducen a madurar a las otras frutas? ¿Cuál es el mecanismo que hace que la banana haga madurar otra fruta? Y entonces puedo proponer una explicación tentativa, ¿sí? Y para eso voy a usar una inferencia abductiva. Voy a buscar una explicación posible. Entonces digo, bueno, capaz que las bananas emiten una señal de algún tipo a las otras frutas que las hacen madurar antes.
Entonces yo a partir de esa explicación tentativa puedo proponer una predicción. ¿Cuál sería? Si pongo bananas, si de vuelta pongo una banana con el resto de la fruta, va a madurar antes. Y si saco la banana, la fruta no va a madurar antes. ¿No? Esa es una predicción. Se puede separar. Entonces, si yo de alguna manera, otra opción es bloquearla. Si yo bloqueo la siguiente de las bananas, si es una señal, o si no es solo la presencia, el hecho metafísico de que está la banana, si hay algo que sale, bueno, si yo pongo de alguna manera algo que bloquee la banana del resto de la fruta, no se van a madurar, ¿sí? Eso es una predicción. Esa predicción se deduce de esta generalidad de que las bananas emiten señal, que hacen madurar la fruta, la generalidad. Entonces, si yo, mi experimento particular, bloqueo esa señal de alguna manera, por ejemplo, metiendo la banana en una bolsa, la predicción, si la hipótesis es cierta, es que la fruta no va a madurar. Entonces, yo lo que puedo hacer es una comprobación experimental de mi hipótesis. ¿Sí? Y en ese caso, por ejemplo, agarro y lo que voy a hacer, la experimentación lo que hace, el objetivo principal es tratar de contrastar, poner a prueba esa hipótesis y contrastar la predicción que se desprende por deducción de mi hipótesis, de mi explicación propuesta, con la experiencia real. Y que además la puedo replicar, puedo hacer varias veces el mismo experimento, experimentos similares, que llevan a reforzar o refutar la hipótesis. Entonces, si yo veo que cada vez que pongo las bananas en una bolsa hermética, junto con otra fruta, la fruta madura igual de lento, entonces eso refuerza mi hipótesis de que hay algo que sale de la banana y que hace madurar el resto de la fruta. Y si cuando uno empieza a hacer experimentos, empieza a hacer variantes. Yo, por ejemplo, puedo hacer agujeros en la bolsa y ahí me encuentro con observación que cuando sí hay agujeros en la bolsa, ahí sí vuelve a madurar rápido. Y eso lo que me permite es, por un lado, elaborar una conclusión, ¿sí? La conclusión es una elaboración de la hipótesis a la luz de nuevas observaciones. O sea, yo puedo concluir que sí, hay una señal que sale de las bananas. ¿Y qué más puedo decir a partir de este segundo experimento de los agujeros en la bolsa? ¿Qué tipo de señales? ¿O cómo se transmite? Por el aire. O sea que si es por el aire, ¿qué tipo de señal será? ¿Sólida, líquida o gaseosa? Gaseosa. ¿No? Entonces puede decir, la señal debe ser un gas, porque no vimos líquidos en las bolsas agujereadas, no salió nada sólido. O sea que si salió, tiene que ser algo muy chiquito que esté en el aire. Bien, hasta ahí llegamos. Eso puede... Ahora la pregunta es, bueno, si es un gas, ¿qué es? ¿Qué gas? Y ahí uno empieza a proponer distintas opciones en función de lo que sabe sobre la química de las bananas. Bueno, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe qué gas es? Acá dicen metano. ¿Allá qué dicen? Allá dicen etanol. ¿Otra? Allá dijeron etileno. Bien. Etanol. ¿El etanol es un gas a temperatura de que las bananas son felices? El etanol es alcohol. El que es un gas es el etileno. El metano también es un gas. El metano no funciona como señal química, aunque sí puede salir cuando se pone la banana. Y a la hora de cómo hacen para saber, o sea, podría ser metano, podría ser etileno, podría ser etanol en estado gaseoso. ¿Qué tienen que hacer ahí para saber? Todas esas son explicaciones posibles. ¿Qué experimento habría que hacer? Pueden tomar una muestra y analizarla, o si tienen, típicamente va a pasar eso, tomar una muestra del aire de la bolsa de la banana, van a encontrar un montón de compuestos, van a buscar qué compuestos quizás tal vez sean los mejores candidatos, y lo que pueden hacer es ahora expongo a la fruta, no a la banana, sino al compuesto puro.
y veo cuál de esos. Entonces pruebo con alcohol, pruebo con metano, pruebo con etileno o etano, y van a ver que la observación va a decir, no, es con el etileno. Entonces, ahora la hipótesis se transforma en que es el etileno el que hace madurar las otras frutas y la señal química. Por eso es que la investigación científica no es un método donde uno hace tac, 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 conclusión, listo, sino que no es un método iterativo, ¿sí? Yo observo, pregunto. Utilizo inferencia deductiva para tratar de explicar tentativamente generando una hipótesis. Utilizo deducción para generar una predicción al resultado del experimento. Hago el experimento, contrasto. En este contraste estoy usando inferencia inductiva. Y una vez que contrasto, uso de nuevo la aducción para refinar esta explicación. Y ahí vuelvo. Iterativo es que se repite. Cuando dice algo es reiterativo, es cíclico. Cuando algo dice que algo es reiterar, quiere decir volver a repetir. Cuando algo dice esto es muy reiterativo, es porque lo está repitiendo una y otra vez. Iteraciones son los loops que hacen los programas cuando hacen programación, que iteran el mismo paso una y otra vez. Es el proceso iterativo. Y esto es lo que tenemos para hoy. ¿Alguna pregunta? ¿La verdad la hipótesis de la señal química? No, era cuando se... Hasta todo lo que se sabe y lo que todavía figura en el libro de texto es que el etileno es un gas que funciona como señal química o como hormona, una hormona vegetal. Una hormona química. Chicos, hicimos un análisis estadístico muy similar al que hicimos en la computadora, base de datos, hicimos una